¿Por qué el 90% fracasa y el 10% repite el éxito? Ley mental no escrita. La mayoría busca motivación. Los exitosos construyen disciplina. La motivación depende del ánimo. La disciplina no pregunta cómo te sientes. Por eso la masa empieza fuerte y abandona rápido. Y los pocos constantes avanzan incluso sin ganas. No ganan porque sean especiales. Ganan porque hacen lo que otros evitan. La primera verdad incómoda es esta. El fracaso no es un evento, es un hábito. No ocurre de golpe. Se acumula en decisiones pequeñas, en excusas que parecen inofensivas, en promesas que te haces y no cumples. El 90% fracasa porque negocia consigo mismo todos los días. Hoy sí, mañana no. Hoy descanso, mañana empiezo en serio. Hoy no tengo energía, mañana lo hago mejor. Y mañana nunca llega. El 10% también se cansa, también duda, también tiene días oscuros. La diferencia no está en lo que sienten, está en lo que hacen a pesar de lo que sienten. El fracaso ama el confort, el éxito tolera la incomodidad. El fracaso busca alivio inmediato. El éxito acepta dolor presente por respeto al futuro. La mayoría vive esclava de su estado emocional. Si se siente bien, actúa. Si se siente mal, se detiene. Así no se construye nada grande. Así solo se repite el mismo año con otro calendario. El 10% entiende algo brutal. Nadie viene a rescatarte. No hay aplausos por intentarlo. No hay premios por empezar. Solo hay resultados o silencio. Por eso entrenan cuando nadie mira. Trabajan cuando no hay motivación. Persisten cuando no hay señales de progreso. Confían cuando la lógica dice que se rindan. La disciplina no es fuerza de voluntad, es estructura, es sistema. Es decidir una vez y no volver a discutirlo. El 90% discute todo. Discute si vale la pena. Discute si hoy es el día. Discute si realmente quiere eso. Y mientras discute, pierde tiempo. El 10% ejecuta primero y piensa después. No se pregunta si tiene ganas. Se pregunta si ya cumplió. No se pregunta si es fácil. Se pregunta si es necesario. Fracasar es cómodo porque no exige cambio. Puedes culpar al sistema, a tu infancia, a la economía, a la suerte, y seguir igual. Tener éxito exige asumir culpa total. Aunque no sea justo, aunque no sea tu culpa, aunque nadie te enseñó. El 10% asume responsabilidad total porque sabe algo. La responsabilidad te da poder. El 90% quiere resultados rápidos. El 10% se compromete con procesos largos. El 90% quiere motivación diaria. El 10% crea hábitos aburridos pero efectivos. Nadie habla de esto porque no vende sueños. Vende realidad. Y la realidad es incómoda. La mayoría fracasa porque sobreestima lo que puede hacer en una semana y subestima lo que puede lograr en 5 años de constancia. El 10% piensa en décadas. El 90% piensa en likes. El fracaso es ruidoso. Se queja, se explica, se justifica. El éxito es silencioso. Trabaja, aprende, corrige, avanza. El 90% necesita validación externa. El 10% se valida cumpliendo su palabra interna. Cuando dices mañana empiezo, estás entrenando a tu cerebro a no confiar en ti. Cada promesa rota debilita tu identidad. Cada acción cumplida la fortalece. El éxito no es dinero, es coherencia. Es hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando nadie te ve. La mayoría quiere cambiar su vida, sin cambiar su rutina. El 10% cambia primero su rutina y deja que la vida se adapte después. Fracasar no duele al principio, duele años después. Cuando miras atrás y entiendes que tuviste tiempo, pero no disciplina. El 10% vive incómodo ahora para no vivir arrepentido después. El 90% espera sentirse listo. El 10% actúa sintiéndose insuficiente. El éxito no llega cuando te sientes seguro. Llega cuando te vuelves consistente. La disciplina no es castigo, es libertad. Libertad de no depender del ánimo. Libertad de no depender de nadie. Libertad de construir algo real. La motivación es una chispa. La disciplina es el fuego que no se apaga. Por eso el 90% empieza enero con fuerza y abandona en febrero. Y el 10% sigue cuando ya nadie habla del tema. La mayoría quiere inspiración. Los pocos entienden que la inspiración llega después de la acción. El fracaso es común porque es fácil. El éxito es raro porque exige renuncia. Renuncia a dormir más. Renuncia a distraerte. Renuncia a excusas elegantes. Renuncia a la comodidad. El 10% no es mejor que tú. Solo tolera más incomodidad por más tiempo. El problema no es que no sepas qué hacer. El problema es que no haces lo que sabes. El 90% consume contenido. El 10% ejecuta en silencio. La disciplina no te promete felicidad inmediata. Te promete respeto propio. Y cuando te respetas, la vida empieza a respetarte. El éxito no grita, no presume, no se justifica, solo se repite. Por eso el 10% gana una y otra vez.
no porque tenga suerte, sino porque construyó una mente que no negocia con la mediocridad. El 90% busca atajos, el 10% construye caminos. El fracaso pregunta, ¿y si no funciona? El éxito responde, ¿y si sí? Pero sigue igual aunque no funcione hoy, porque entiende que el progreso no es lineal. La mayoría se rinde cuando no ve resultados. El 10% sigue porque sabe que los resultados vienen después del proceso. Fracasar es rendirse antes de tiempo. Tener éxito es aguantar más de lo cómodo. No es talento, no es suerte, no es motivación. Es disciplina repetida cuando nadie aplaude. Y esa es la razón real por la que el 90% fracasa y el 10% vuelve a ganar. El 90% fracasa porque confunde movimiento con progreso. Hacen mucho, pero avanzan poco. Se mantienen ocupados para no sentirse vacíos. El 10% hace menos cosas, pero todas apuntan al mismo destino. La mayoría vive reaccionando, responde mensajes, consume noticias, opina sobre vidas ajenas y al final del día siente cansancio, pero no orgullo. El 10% diseña su día antes de que el mundo lo invada. Decide prioridades, protege su enfoque, sabe que la atención es un recurso finito y que regalarla es una forma lenta de fracasar. Fracasar no siempre se ve como perder, a veces se ve como sobrevivir, pagar cuentas, cumplir horarios, repetir rutinas que no construyen nada propio. El 90% se acostumbra a una vida correcta, el 10% no tolera vivir por debajo de su potencial. La comodidad es peligrosa, porque no duele lo suficiente como para obligarte a cambiar. Te mantiene tranquilo, pero pequeño. El éxito comienza con una incomodidad interna, la sensación de que no estás usando todo lo que eres. La mayoría ignora esa voz, el 10% la escucha y actúa, el 90% busca aprobación, el 10% busca progreso. La aprobación te hace sentir bien hoy, el progreso te construye mañana. Por eso muchos prefieren parecer exitosos, antes que volverse exitosos. Fotos, frases, discursos, mucho ruido, poca obra. El éxito real no necesita testigos, necesita constancia. El 90% se rinde cuando se vuelve difícil. El 10% entiende que lo difícil es la señal correcta. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Y si cualquiera lo hace, no vale tanto. El fracaso es socialmente aceptado cuando viene acompañado de excusas bonitas. Lo intenté, no era mi momento, no se dio. El éxito no explica, entrega resultados. La mayoría vive esperando claridad. El 10% avanza con confusión. Aprende en movimiento, corrige en el camino. Esperar certeza es otra forma de procrastinar. El 90% quiere garantías. El 10% acepta riesgo calculado. Nadie te dice esto, pero la disciplina no se siente bien. Se siente pesada, repetitiva, monótona. Por eso casi nadie la sostiene. El 10% no espera disfrutarla. Espera respetarse por cumplirla. Cada día que haces lo que prometiste, aunque no tengas ganas, tu identidad cambia. Dejas de verte como alguien que intenta y empiezas a verte como alguien que cumple. El fracaso comienza cuando traicionas pequeños compromisos. Dormir 5 minutos más, posponer una tarea, evitar una conversación difícil. Nada grave, hasta que se vuelve costumbre. El 10% entiende que la vida se define por lo que haces cuando nadie te obliga. La mayoría necesita presión externa, un jefe, una fecha límite, una crisis. El 10% se presiona a sí mismo porque entiende que la autodisciplina es la forma más alta de libertad. El fracaso depende de motivación externa. El éxito depende de estándares internos. El 90% baja sus estándares para no sentirse mal. El 10% eleva su comportamiento para sentirse digno. No es arrogancia, es respeto propio. La mayoría quiere resultados visibles rápido, para no quedar como tonta. El 10% está dispuesto a verse lento, porque sabe que la velocidad real se construye con base sólida. El éxito no es explosión, es acumulación. Pequeñas acciones bien hechas, repetidas por años, crean una ventaja imposible de alcanzar para quien busca atajos. El 90% vive a corto plazo, el 10% sacrifica hoy por mañana. Mientras unos buscan entretenimiento, otros construyen opciones. Mientras unos descansan en exceso, otros invierten energía. Mientras unos hablan de sueños, otros trabajan en silencio. Fracasar es fácil porque no exige carácter. Tener éxito exige identidad fuerte. La identidad se forma con hábitos, no con deseos. No eres lo que dices que harás, eres lo que haces cuando nadie te ve. El 90% vive según su estado emocional, el 10% vive según su sistema. Y por eso, cuando el ánimo cae, unos se detienen y otros continúan. El éxito no es intensidad, es consistencia. No es empezar con fuerza, es no parar.
El 90% quiere inspiración diaria. El 10% se apoya en rutina. La rutina no emociona, pero libera espacio mental para crear, pensar y crecer. El fracaso es caótico. El éxito es ordenado. La mayoría huye del orden, porque el orden revela quién eres realmente. No puedes mentirte cuando tus resultados te confrontan. El 10% no huye de esa verdad. La usa como guía. Y así, día tras día, sin aplausos, sin reconocimiento inmediato, sin garantías, va construyendo algo que el 90% nunca entenderá, porque se rindió demasiado pronto. Aquí no termina la historia, porque el éxito no se explica en una parte, se construye en capas. El 90% fracasa porque confunde querer con estar dispuesto. Querer es emocional. Estar dispuesto es conductual. Querer no cambia nada. Estar dispuesto cambia rutinas, horarios y prioridades. La mayoría quiere una vida distinta, sin pagar el precio de dejarla actual. El 10% entiende que todo avance real implica perder algo conocido, perder comodidad, perder aprobación, perder viejas versiones de sí mismo. Fracasar muchas veces no es caer, es quedarse donde ya sabes que no quieres estar. El 90% se adapta a su entorno. El 10% rediseña su entorno, cambia hábitos, cambia círculos, cambia estímulos, porque sabe que la fuerza de voluntad es limitada, pero el entorno correcto empuja incluso cuando estás débil. La mayoría se rodea de gente que entiende sus excusas. El 10% se rodea de gente que incomoda su mediocridad. No buscan motivadores, buscan estándares. El fracaso es contagioso, la disciplina también. Por eso el 90% normaliza rendirse. El 10% normaliza insistir. La mayoría vive esperando el momento perfecto. El 10% entiende que el momento perfecto es una ilusión para evitar el riesgo. Nunca te sentirás completamente listo. Y eso no es un problema. Es la señal de que estás creciendo. El fracaso necesita certezas. El éxito avanza con probabilidades. El 90% quiere seguridad absoluta. El 10% acepta incertidumbre sostenida, porque entiende que toda vida grande se construye caminando sobre terreno inestable. La mayoría no falla por falta de capacidad, falla por falta de tolerancia al proceso. Quieren el resultado sin el desgaste, la recompensa sin la repetición, la cima sin la subida. El 10% se enamora del proceso, aunque no siempre lo disfrute. La disciplina no es amor por la tarea, es respeto por el resultado futuro. El fracaso es emocional, el éxito es lógico. La emoción dice, hoy no. La lógica dice, hazlo igual. El 90% escucha su mente cuando se queja. El 10% ejecuta aunque la mente grite. No porque sea fuerte, sino porque entrenó su respuesta. La autodisciplina no nace, se practica. Cada vez que haces lo que debes, aunque no tengas ganas, entrenas tu carácter. Cada vez que cedes, lo debilitas. El fracaso es acumulativo, el éxito también. Nada cambia de un día para otro, pero todo cambia después de suficiente repetición. El 90% subestima el poder de un año constante. El 10% confía en él ciegamente. Mientras unos buscan hacks, otros construyen fundamentos. Mientras unos piden consejos, otros ejecutan lo básico. Dormir bien, comer mejor, entrenar la mente, entrenar el cuerpo, trabajar sin distracciones, nada glamuroso, todo efectivo. El fracaso ama lo complejo, porque justifica la inacción. El éxito respeta lo simple, porque funciona. La mayoría se pierde en teorías. El 10% se enfoca en práctica. No necesitas más información, necesitas más repetición. El 90% sabe mucho, el 10% aplica poco, pero lo aplica todos los días. Por eso la brecha crece con el tiempo, no al inicio. Después, al principio parecen iguales, años después no. El fracaso se ve normal hasta que pasa el tiempo. El éxito parece lento hasta que se vuelve evidente. La mayoría abandona justo antes de que el proceso empiece a devolver resultados. El 10% aguanta ese tramo invisible, donde nadie valida, nadie aplaude y nada parece cambiar. Ahí es donde se decide todo. El fracaso huye del silencio. El éxito lo usa para construir. Mientras unos necesitan ruido, otros necesitan enfoque. La disciplina crea una mente estable, y una mente estable construye una vida estable. El 90% vive en extremos, arranques intensos, abandonos totales. El 10% vive en equilibrio disciplinado, ni euforia excesiva, ni rendición, solo cumplimiento. El éxito no es intensidad emocional, es fiabilidad personal. Ser alguien que se puede confiar en sí mismo. Cuando te conviertes en esa persona, el mundo empieza a abrir puertas que antes ni siquiera veías. No porque cambió el mundo, porque cambiaste tú. Y todavía falta entender la parte más dura de todas, la soledad del camino. Pero esa es otra capa del éxito.
que casi nadie está dispuesto a atravesar. La soledad es el precio que el 90% no está dispuesto a pagar. No la soledad física, la soledad mental, la de ir en una dirección distinta. Mientras todos avanzan hacia lo cómodo, el 10% aprende a caminar solo, aunque esté rodeado de gente, porque entiende que no todos van a entender su proceso, y no necesitan hacerlo. La mayoría abandona, porque quiere compañía en el camino, quiere aprobación, quiere sentirse validado. El éxito no valida, exige. Por eso el camino se vuelve estrecho, no porque sea imposible, sino porque requiere carácter. El 90% necesita que otros crean para avanzar. El 10% avanza incluso cuando dudan de él. No se trata de orgullo, se trata de enfoque. Cuando explicas demasiado tus planes, empiezas a vivir para la opinión ajena. El 10% aprende a callar y ejecutar. El silencio protege la disciplina. El ruido la desgasta. El fracaso busca excusas externas. El éxito hace auditorías internas. El 10% se pregunta constantemente: ¿qué puedo mejorar? ¿Qué estoy evitando? ¿Dónde estoy fallando? El 90% se pregunta: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a otros sí? ¿Por qué no es justo? La vida no responde a preguntas emocionales, responde a acciones repetidas. El éxito no es justicia, es consecuencia. La mayoría fracasa porque quiere resultados sin identidad, quiere dinero sin hábitos, confianza sin coherencia, respeto sin disciplina. El 10% entiende que primero te conviertes y luego recibes. Primero disciplina, luego libertad, primero estructura, luego opciones, primero repetición, luego maestría. El fracaso es impaciente, el éxito es paciente agresivo, paciente con el tiempo, agresivo con la ejecución. El 90% se frustra cuando no ve cambios rápidos. El 10% se tranquiliza porque sabe que el proceso está funcionando, aunque aún no se note. La constancia crea una ventaja injusta, no porque sea secreta, sino porque casi nadie la sostiene. La mayoría quiere intensidad. El éxito necesita duración. No importa qué tan fuerte empieces, importa qué tan firme continúas. El 90% vive en promesas, el 10% vive en estándares. Promesas se rompen, estándares se cumplen. El fracaso es flexible consigo mismo y duro con la realidad. El éxito es duro consigo mismo y flexible con la realidad. Por eso el 10% se adapta, aprende, ajusta, pero no abandona. Abandonar es fácil cuando no tienes un código interno. El 10% construye ese código a base de acciones pequeñas, cumplidas sin negociación. La disciplina no se siente heroica, se siente repetitiva, pero esa repetición crea una identidad imparable. Llega un punto en el que ya no te preguntas si vas a hacerlo, simplemente lo haces. Ahí el éxito deja de ser una meta y se vuelve un estándar. El 90% sigue empezando de nuevo, el 10% sigue continuando. El fracaso reinicia constantemente, el éxito acumula, y con los años, esa acumulación se vuelve abrumadora. No porque el 10% sea más inteligente, no porque tenga más talento, sino porque nunca dejó de avanzar, cuando el progreso era invisible. El éxito no cambia quién eres, revela quién siempre fuiste, cuando nadie te estaba mirando. Por eso no todos lo soportan, porque exige verte sin excusas. El 90% huye de esa confrontación, el 10% la enfrenta todos los días. Y así, sin discursos motivacionales, sin promesas mágicas, sin atajos, construye una vida que parece suerte desde afuera, pero es disciplina desde adentro. Esa es la verdad completa, cruda, incómoda, real. Por eso el 90% fracasa, y por eso el 10% no solo alcanza el éxito, lo repite,